Bueno, Gustavo Girado, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Acá volvemos a mostrar los libros de Gustavo, el del 2017, como hicieron los chinos, el del 2021, Un mundo made in China, Muchas y gracias. sobre todo, Gustavo, queríamos hablar un poquito sobre este último, ¿no es cierto?, que es el más nuevo y Ujú. que ya tiene un análisis mucho más detallado, sobre todo de la novedad que es la ruta de la seda, el que vos llamás el proyecto de infraestructura más grande del mundo. Pero Sí, empezando, quería, como para tirarte la pelota, empezar por uno de los ejes del libro, de tu libro, que también está en la introducción y también está en los dos prólogos, que es un poquito yendo a la historia, esa dependencia que ha tenido China y que en cierta forma sigue teniendo, pero que tuvo, sobre todo en el siglo XIX, a partir de las dos guerras del opio y las intervenciones armadas del Reino Unido y de Occidente en general, eh, a partir del análisis tuyo de la teoría de la dependencia, ¿no? ¿Cómo es esa dependencia que en algún momento hizo que los chinos cambiaran el chip y dijeran, vamos a ir por otro lado? sí. Bueno, gracias por la pregunta, Mariano, gracias por la presentación también. Y un gusto estar de vuelta con vos, y con la gente que te escucha y te mira en Córdoba especialmente. Eh, Mira, el ruido que me... Te cuento cómo surge la idea del libro, porque justamente tiene que ver con eso, por eso empecé por ahí. Hace muchos años me acercan un reportaje a un militar norteamericano que es un militar que forma parte de los que forman militares, es decir, un educador de militares, él también militar y brillante, estratega, evidentemente, y estaba encargado de los temas de China, de geopolítica y estrategia de China, un tipo muy preparado. Y en todo el reportaje, es muy interesante porque en todo el reportaje el periodista trata de azuzarlo para que hable mal de China, estrictamente así como te lo digo, lo asusa para que reafirmar el sentir norteamericano, anti-chino, porque ellos no son Occidente y son los malos de la película. Y el militar norteamericano tiene una posición muy académica. Dicen, bueno, mirá, esta es la historia. Y para hacerla breve, hacia el final de la nota, le dice, el militar norteamericano se sentía un poco muy asusado, muy intervenido por el periodista. Entonces le dice, bueno, a ver, ¿qué opinaría usted si la Armada China estuviese transitando el río Mississippi durante un siglo con las banderas de guerra ida y vuelta todos los días durante un siglo? ¿Cuál sería nuestra opinión de los chinos si eso hubieran hecho? Bueno, eso es lo que hicimos nosotros, dice. Y acá viene a lo que yo me puse a estudiar justamente a partir de esa extraordinaria declaración de principios. Y yo me encuentro con que luego, entre la Primera y la Segunda Guerra del Opio, los norteamericanos arman la que se llamó este, las cañoneras del río Yangtze, Claro. que son unos barcos de guerra que desde mediados del siglo XIX hasta 1949, hasta que triunfó la revolución comunista de Mao Zedong en China, transitaron todos los días ir río arriba, por el río Amarillo, tirando tiros a ambos lados de la costa para preservar los intereses de lo que eran los imperios de entonces, Francia, España, Japón, todo Occidente que había intervenido sobre China militarmente, fundamentalmente de forma militar, y se iban apropiando de China. Es decir, el famoso siglo de la humillación de China es algo que acá nosotros conocemos esa frase, pero hay que vivirlo en carne propia y sentir lo que es la intervención imperial durante un siglo de culturas totalmente diferentes que se apropian de tu territorio. Y ese es el sentir de los chinos con respecto de Occidente. Cosas que para vos ni siquiera están en los libros de historia, para ellos fue anteayer. Claro, claro. Entonces, ellos generan desde allí en adelante un sentimiento relativamente contradictorio, porque luego con los norteamericanos luchan contra los japoneses en la Segunda Guerra. Entonces,
tienen esta cuestión. Pero bueno, son más de 1.400 millones, esa es la época de los señores de la guerra, ¿no? Todo esto empieza con la República de China, en realidad empieza con el imperio, sigue con la República de China y luego con el gobierno comunista. Y han pasado, digamos, muchos sentimientos encontrados en China, pero el punto es que ellos se sienten dependientes en la medida que toda esa construcción política que realizan los chinos con mucho esfuerzo para independizarse, para sentirse dueño de su destino, tiene que batallar con un siglo en el cual ellos fueron disciplinados cotidianamente por el poder militar extranjero. Y no es una intervención solo política, es el cónsul británico, el embajador británico y los cónsules británicos en diferentes ciudades de China tenían poder interventor, porque paulatinamente el imperio se iba debilitando. Es decir, en la medida que vamos viendo debilitarse el imperio, China pierde, cede y paga. Pierde batallas, cede territorio y paga dinero en indemnizaciones. Entonces el emperador se debilita, se debilita, se debilita, hasta que cae el imperio y nace la república. Muy débil república. Pero nunca dejaron de estar las cañoneras norteamericanas transitando el río Yangtze río arriba. 2.000 kilómetros hasta bien adentro de China. Tirando tiros. Claro, claro. Recomiendo la película 55 días en Pekín con David Niven, que es extraordinario. Sí, 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 la van a ver, los que están viendo esta entrevista han visto la película. Ah, buenísimo. Bueno, mira, Mariano, eso para mí fue germinal para poder trabajar el tema de la dependencia. Como yo ya había trabajado el tema de la independencia china en el territorio de las políticas de ciencia y tecnología para poder ser dueño de sus propias patentes, es decir, generar su propio conocimiento, porque ellos saben que no ser dueños del conocimiento es lo que los hace dependientes, yo con este libro lo que hago es ir más atrás y ver cuál es lo seminal de todo esto, y trato de ver por qué ellos se sentían así de dependientes. Y bueno, yo me encuentro con esto y me resulta totalmente explicativo, claro, y fuertemente expresivo de una situación que históricamente los ha marcado a fuego. Ahora bien, Gustavo, eso no es exclusivo de China. Si Claro. bien quizás para China haya sido más humillante por su pasado esplendoroso, ¿no es cierto? Milenario, imperial, etcétera, pero eso Estados Unidos lo ha hecho en muchos lugares del mundo, y antes de Estados Unidos el Imperio Británico, y antes el Imperio Francés y otros. Y sobre todo Estados Unidos lo ha hecho en Latinoamérica. Pero nosotros no tomamos esa decisión que después vas a explicar vos detalladamente en el libro, de cómo romper la dependencia y cómo independizarse. ¿Cuál crees que fue el factor para que China hiciera lo que otros no hicieron? ¿Es el Partido Comunista? ¿Fue la revolución? Sí, está buena la pregunta. Mira, yo creo que han sido claramente todas esas cosas juntas, porque una sin la otra no se puede explicar, pero en otro orden. La revolución es absolutamente central. Es decir, el hecho de que Mao Zedong haya logrado con el comunismo como bandera vencido en la guerra civil contra el Kuomintang, es decir, el Partido Nacionalista, es absolutamente central. Pero es contrafáctico, yo no sé qué hubiera sucedido si hubiese ganado el Kuomintang, digamos, qué hubiese pasado si el comunismo perdía, o el Partido Comunista perdía, o la Revolución Campesina, no sabemos qué hubiera pasado. Si en lugar se dice a Taiwán el Kuomintang con Chiang Kai-shek, hubiesen sido Mao con los comunistas, no sabemos. Entonces, frente a la historia, si no hubiese sido que Mao construye, primero unifica el país en un idioma, luego lo unifica políticamente, y luego hace que la revolución se haga carne en toda la sociedad, ¿no? Y que era de muchos, de centenares de millones de personas que estaban muy empobrecidos. Y esa revolución tiene fracasos, tiene éxitos, claramente hay momentos muy discutibles, que la mitad de la biblioteca te dice que ha sido un desastre, la otra mitad de la biblioteca te dice lo contrario, desde el salto adelante hasta la revolución cultural, digamos, ¿no? Pero el punto es que Mao muere en el 76 y los que ganan ahí son los que nosotros de hoy no denominaríamos los reformistas, ¿no? Dentro del Partido Comunista. Sí. Y esa gente ha sido extremadamente inteligente en poder interpretar el momento de la historia, porque
es justamente cuando está muy débil la ex Unión Soviética, y Sí. los Estados Unidos necesitaban que esas ideas no se dispersasen, entonces apoya y estimula mucho el desarrollo de China porque le resulta conveniente. Y eso es lo famoso visita de Nixon con Kissinger y demás en la política del ping-pong que hace que junta, digamos, dos potencias, una economía que era potencia y otra que potencialmente iba a ser muy importante, que era China. En el 71. Eso, claro, 71, 72. Ujú. Ya sabemos que la ex Unión Soviética revienta en el 90, digamos, más o menos, Claro, pero es cuando la ONU reconoce a la República Popular China y no a Taiwán, ¿no es cierto? sí, ha pedido Estados Unidos, ¿no? Claro. Como Estados Unidos solicita que la República Popular China sea China y la República de Taiwán deja de ser la representación de la República de China como continuación de la que había nacido en 1912. Pero bueno, sin ir tan lejos, como vos bien decís, eso es totalmente necesario para comprender las políticas que trata de seguir en términos de independencia. Porque lo que yo pude indagar, que seguramente es solo una parte de la verdad, por supuesto, yo solo uno abreva en una parte, ¿no? Yo lo que comprendo es que toman conciencia muy clara sobre que si no son dueños del conocimiento, van a seguir siendo dependientes. Y son muchas personas, es mucha gente en un territorio muy grande. Claro. Entonces, ser dueños del conocimiento es apoyar una política educativa que haga que la gente progrese y el nivel de bienestar promedio progrese, de tal manera que la revolución se haga carne en la gente, tal que todos lo apoyen, y más allá de que funja como un régimen de partido único, cosa que en los hechos objetivamente es así, hagan de la democracia como concepto una que tenga características propias, particulares, diferentes a las de acá, porque acá tenemos democracias populares de tipo liberal, burguesa, con características que también se nos impusieron desde el hemisferio norte occidental. Primero los que los colonizaron, luego desde la Constitución norteamericana que hemos copiado, pero somos un país joven que en todo esto todavía no tiene un tránsito propio. Prácticamente, desde mi punto de vista, todavía nos falta hacer todo esto. Ellos, en cambio, con mucha historia atrás y mucha sangre, entendieron que pueden progresar vinculados con el capitalismo y con Occidente, pero si no se independizan, eso no va a cambiar jamás. Claro, Es decir, claro. imposible progresar si no se independizan. Ahí hay Y como dos cosas, Gustavo, ¿no? Por un lado, la independencia, pero también que juega con la interdependencia, que es otro concepto que vos analizás muy seriamente en el libro, y por otro lado el pragmatismo. Sí, somos sí, sí. comunistas, pero en el momento de Deng Xiaoping nos abrimos a los mercados, ¿y Sí, para qué sí. nos abrimos? Muy pragmático en los dos sentidos, ¿no? Sí, sí, por eso el yin y el yang, digamos, se mezclan y nunca sabes dónde empieza uno y termina el otro. Claro. Hay un universo ahí que es muy difícil de comprender para Occidente, incluso en lo personal también, aunque estudie esas cosas, es difícil comprensión, pero tiene que ver con una forma de interpretar el movimiento del sistema solar. Claro. Y sí, de la dependencia, ellos creen que tienen que ser independientes, y luchan por esa independencia, pero claramente el mundo ha cambiado lo suficiente como para entender que esa independencia no se consigue en forma plena, sino que hoy hay que convivir con criterios de interdependencia, porque ninguna empresa china sería exitosa si no fuese por el progreso en ciertos planos, en tecnologías, por ejemplo, de empresas norteamericanas o empresas europeas o empresas asiáticas. Es decir, Sí, y sí, vos sí. no podés entender hoy China si no es con los capitales japoneses. Claro. Y bueno, también lo que pasa con el progreso de China si no hay capitales coreanos o taiwaneses radicados en China. Y si no estuviesen las sucursales de las grandes multinacionales radicadas en China, muy difícil pudiésemos hablar luego del éxito. China se abrió en el 79 al capital extranjero, que estaba prohibido hasta entonces. No Claro. había forma de que desde la revolución comunista el capital extranjero fuese a China. En el 79, con Deng Xiaoping, se abre esa posibilidad. Entonces el capital transnacional va y se radica en China para aprovechar lo que China tiene en abundancia y casi gratuito, que es la famosa mano de obra. Ujú, ujú. Justamente de allí es que China se da cuenta que aporta algo, que luego Claro. con el tiempo también puede
apropiarse porque se compran, mejoran y compran vestidos, se compran zapatos, se compran juguetes, ellos también. Entonces también nosotros, pero si no lo hacen ellos, van a depender de la decisión de la transnacional europea o norteamericana. Entonces, vamos a hacernos de ese conocimiento. Y ese es mi primer trabajo, el libro. ¿Cómo me hago el primer conocimiento? Bueno, ¿qué tengo para dar a cambio de ese conocimiento? ¿Cómo hago que Facebook abra su paquete de conocimiento? ¿Cómo hago para convencer a Zuckerberg o a Bill Gates de que vengan acá y que les voy a regalar al mercado que me costó 200 años de muertos? Claro. Bueno, yo les voy a pedir que si se quieren quedar con mi mercado, claro. abran el paquete de conocimiento, hagan una joint venture y empiecen a transferir tecnología. Claro. Muchos aceptaron, muchos no aceptaron. Claro. Y son 500 millones de clase media hoy. ¿No es cierto? Sí. Entonces, hoy tenés una sociedad que ha progresado mucho justamente porque se ha hecho de ese conocimiento, ha hecho sus marcas, hacen sus patentes, y con sus patentes ahora ellos cobran royalties, cobran dividendos, cobran beneficios, es decir, está cambiando la composición de la cuenta corriente del balance de pago, como cualquier economía que madura. Siguen teniendo superávit comercial, porque son tremendamente poderosos en el comercio internacional, pero ya la cuenta corriente ya no les da negativa como le da toda economía dependiente. Porque como en Argentina, por ejemplo, no importa si vos vendés mucha soja, está bárbaro que vendas mucha soja, pero tu dependencia se ve en otra parte de la balanza de pagos, que es cuando pagás dividendos, beneficios, royalties, por las patentes que no tenés, y pagas patentes, justamente porque vos no sos el dueño de la marca. Y ahí es donde se te revela la dependencia, en un cierto segmento, y eso siempre es negativo, porque pagas intereses de deuda, intereses de todo lo que sale del país en concepto de dependencia. Entonces, aunque vos tenés que juntar mucha plata por comercio, tenés que tener superávit comercial para pagarle a las multinacionales, que como se llevan el beneficio, porque vos no tenés futuro. Claro. Gustavo, es maravilloso leerte a vos en los libros y escucharte, porque mezclas tu formación de economista, de licenciado en economía, con las relaciones internacionales y con la geopolítica. Y te quería preguntar esto que bien decías recién, que quizás sea una herencia del confucianismo, ¿no? Entender las distintas vías, el yin y el yang, ser pragmático, etcétera, etcétera. Occidente evidentemente no puede entenderlo, no lo logra entender, sigue con esa lógica de confrontación, principalmente Estados Unidos y Europa, y también vemos que Argentina o algunos periodistas argentinos que siguen como menospreciando a China, denigrando, poniéndolo en el lugar del eje del mal, etc. Sí, claro. Y esto, si lo llevamos en lo económico, por eso te aprovecho en tus dos facetas. En lo económico vemos cómo Estados Unidos, lo decís vos varias veces, ha puesto sanciones que después ha tenido que dar marcha atrás por esta interdependencia de las empresas. Pero te llevo a lo bélico, ¿no? A lo geopolítico, que también tiene algo que ver con todo esto. China este año presentó como una nueva teoría que es la indivisibilidad de la seguridad, ¿no? Yo interpreto que están diciendo, bueno, acá necesitamos estar seguros todos, porque si no, no va a estar seguro nadie. Y el mejor ejemplo es lo que está pasando con Rusia. Y dejen de amenazarnos y dejen de rodearnos con bases. ¿Cuáles son las principales amenazas? Porque Joe Biden ayer o antes de ayer dijo que la OTAN necesita su contraparte en el Pacífico, con sus aliados en el Pacífico, o sea, está otra vez amenazando militarmente a China, ¿no? ¿Cuáles son esas amenazas? Japón, Corea, los países de Indochina, el sudeste, ¿quiénes son? Mira, está bien lo que decís porque viene a cuento de una forma que tengo de expresarlo, que me resulta sintético, pero después de tantas veces que preguntan, uno no sabe bien cómo traducirlo, ¿no? No hay semana, como bien decís, no hay semana que no sea China un titular de los medios de Occidente, porque los medios allá hablan de otra cosa. Pero los medios en Occidente
China, ahora que forma parte del eje del mal y que son el enemigo a vencer, y esto lo dice el Congreso norteamericano, esto no es inside information, esto está, el Congreso norteamericano saca documentaciones gigantescas de las comisiones de defensa, de la Comisión de Comunicaciones, donde dice hay que evitar el progreso tecnológico chino, porque ellos no tienen nuestros valores, atentan contra nuestro estilo de vida, no son nuestra cultura. Entonces, a lo diferente, lo reprueban. No conviven, no tratan de convivir con él, sino que lo reprueban. Y vos tenés enfrente una economía en vía de desarrollo que tiene una base militar por fuera de su territorio, en Djibouti, en el Cuerno de África, a pedido de Djibouti justamente, mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña han rodeado el planeta de bases y representaciones militares. Entonces, el carácter expansivo de China, vos no lo podés encontrar en ningún punto de toda su historia registrada. Bueno, vos no encontrás nada, al contrario, lo encontrás siempre en planos defensivos. Hoy pasa algo muy parecido. Cada uno de esos titulares es Hong Kong, Xinjiang, Tíbet, Mar del Sur de China o Taiwán. Todo esto que te acabo de mencionar es territorio soberano de la República Popular China. No es la Armada China frente a Costa de California, no es la Armada China en el Golfo de México. Claro. El despelote es bárbaro, pero estamos hablando siempre de Occidente atacando a China. Es asombroso, pero no se lo presenta así. La amenaza es China, pero resulta que son las fuerzas occidentales en territorio chino. Es algo increíble. Estás hablando todo el tiempo de la amenaza china cuando lo que hacen es adoptar, desde mi punto de vista, y muy modesto, por cierto, políticas defensivas frente al ataque permanente que sufre de Occidente, que explícitamente dice hay que evitar el progreso chino. Onda que tienen solo 2 portaaviones, un submarino, digo, la distancia en el poder de fuego es enorme, salvo en el terreno de las Fuerzas Armadas de tierra, pero la diferencia es enorme entre las potencias viejas, que claramente tienen menos crecimiento y que se encuentran con sociedades envejecidas y, por supuesto, pasando un momento de pérdida de hegemonía muy claro, frente a una economía que está ascendiendo en el eje de responsabilidad global, cada vez es más importante, y hoy es el destino de las exportaciones de los 14 vecinos. El principal destino de las ventas de Japón, China. De Corea, China. De Taiwán, China. De Malasia, Singapur, el sultanato de Brunei, todo China. Entonces, es muy importante China. Tan importante que afecta los intereses de Occidente. Entonces, yo veo a China defendiéndose, atendiendo a tu comentario, defendiendo el multilateralismo, que ha sido la bandera histórica de Estados Unidos hasta que asume Donald Trump la presidencia en el mandato del Ejecutivo anterior. Entonces, vos tenés que todas las banderas en las cuales China se parametrizó con Occidente, desde que entra en OMC en el 2001, se adoptó economía de libre comercio, bajó aranceles, relajó subsidios, hizo todo lo que la OMC le pedía, y la OMC es la agenda externa de comercio norteamericana, desde que se creó, siguiendo todas las reglas y todas las pautas, y va comiéndose todas las piñas de las sanciones de la OMC durante años. Resulta que Estados Unidos ve que igual no progresa, ve que tiene muchos problemas, entonces con Trump deciden que la OMC merece ser tirada por la borda. También el Acuerdo de París, también el Acuerdo del NAFTA, también el TPP en el Pacífico, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que vimos con Estados Unidos como una política de mirarse el ombligo, claro, para resguardarse sobre sí misma, porque una política espantosa, totalmente antiglobalizante, antimultilateral, anti-libertad de comercio, que son las banderas que China se quedó solito levantando como si fuera un país de Occidente. Claro. Entonces la economía comunista resulta que anda levantando el libre comercio y los esquemas multilaterales y de gobernanza global, y tenés a los que los diseñaron, claro, totalmente. En el Brexit tenés a Europa y tenés a Estados Unidos rompiendo el NAFTA, por ejemplo, y reescribiéndolo más en su beneficio, como si México fuera su problema. Gustavo, entonces, en ese escenario, digamos, China, yo la veo, para hacerte la síntesis, la veo actuando en forma defensiva, claro, y poniendo los puntos sobre las IES
estableciendo mojones. De acá no me muevo porque me costó mucho llegar acá. Claro. Entonces se planta. Y otra Se, vez y otra vez muy pragmáticos, ¿no es cierto? sí. Sin, acá repetimos, no hay buenos y malos, no es un cuento de hadas y no hay cuestiones ideológicas, ¿no? Porque China hace alianzas estratégicas con Putin, que no tiene nada que ver ideológicamente, con Irán, que no tiene nada que ver ideológicamente, hay cuestiones hasta religiosas en el medio, etcétera, Con etcétera. los talibanes, incluso, si al el retiro norteamericano, China tiene toda la frontera ahí que es un desierto. Y si, y Claro, si vos no gestionás, no administrás esa relación, es un desastre para China. claro. Todo en la provincia de Xinjiang es una locura. Yo quería agradecerte y hacerte la última pregunta sobre gran parte de lo que explicás. No vamos a explicar en esta charla lo que es la ruta de la seda, porque está explicado acá, lo tienen que leer. Es el más grande proyecto de infraestructura física y digital, ¿no? Sí, Que en principio abarca todo el Asia Central hasta África y hasta Europa, pero también se extiende a los mares y puede llegar a América Latina. sí. Pero quería, porque hay muchos que dicen desde la ignorancia total, y sobre todo periodistas, que dicen, vamos a cambiar de collar, pero vamos a seguir teniendo un amo. Entonces China es igual que Estados Unidos. Pero por lo que vos contás, no solamente en este libro, sino en todos tus trabajos, pareciera que es la primera vez en la historia de la humanidad donde una potencia tan grande que tiene posibilidades de ser primera potencia, no tiene vocación de hegemonía y no tiene vocación imperialista, por ejemplo, en explotar a países más chicos como Argentina, a donde traen tecnología o a donde traen inversiones y capitales, ¿no? ¿Esto es así realmente? Yo lo veo así porque es muy distinto, bueno, por varios motivos, ¿no? Primero porque, insisto, no creo que sean comparables la actitud política internacional de Gran Bretaña, primero, luego Estados Unidos en su momento, como imperios de Occidente, sajones, y que escribieron las reglas del funcionamiento del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Ellos escribieron los formatos, las reglas, las normas y los estándares de la Segunda Guerra Mundial en adelante, que para mí es el mundo que cruje, ese es el mundo que hace ruido, el mundo que se está desarmando. Y es muy diferente a la actitud global de la República Popular China, que, como bien insinuaste, hasta aquí no ha sido expansiva ni ha tenido ese carácter imperial. Yo entiendo que comercialmente son muy ávidos, pero también sé que son la primer población del mundo, que estaba con 800 millones de pobres hace 30 años atrás. Y ya no es así, y acaban de terminar con la indigencia, es decir, con la pobreza extrema. Es decir, que sus políticas han dado resultado. La diferencia sustantiva, Mariano, es que Estados Unidos es competidor de Argentina, si cabe la palabra, porque es un exportador de agroalimentos de clima templado. Entonces, jamás le pudimos vender, y si el día que le vendimos un limón, al otro día lo prohibieron. Le vendimos un litro de biocombustible, al otro día lo prohibieron. Le vendimos un kilo de carne, al otro día lo prohibieron. Y así con todo lo que vos conocés. ¿Por qué? Porque ellos exportan también soja, también aceite, también carne de cerdo, garra de pollo, también exportan carne de pollo, etcétera, etcétera. Exportan lo mismo. Y como salimos al mercado internacional al mismo momento, somos un problema. No fuimos un problema mientras había Guerra Fría. Es decir, Claro. mientras éramos útiles en términos de geopolíticos. Uh-huh. Pero eso ya no pasa más. Entonces ahora somos un problema derivado del interés chino. ¿Por qué? Porque somos complementarios de China. Claro. Y esto le pasa a China con África, con el sudeste de Asia y con básicamente toda América del Sur. Uh-huh. No América Central, sino América del Sur. Uh-huh. China tiene una demanda insatisfecha de todo aquello que constituye nuestra oferta exportable excedente. Nuestra oferta exportable clásica machea perfectamente con todo lo que China demanda. Entonces tenemos una oportunidad histórica porque vos careces de lo que a China le sobra. A China le sobra financiamiento, tecnología e infraestructura. Y vos no tenés nada de eso. Y vos tenés todo lo que China necesita. Entonces, depende de vos, de la forma en que te quieras integrar, depende de vos y tus vecinos, como queramos charlar, poner espalda contra espalda, tener una agenda, un menú negociable con China en conjunto. Bueno, no solo nos ponemos de acuerdo en el barrio, porque Bolsonaro quiere una cosa, el gobierno uruguayo quiere otra, Paraguay ni siquiera reconoce a China, imagínate.
Claro. A China continental, digo, reconoce a China insular, y Argentina tiene otra agenda. No solo nos ponemos de acuerdo entre nosotros en el barrio, sino que ni siquiera acá adentro nos ponemos de acuerdo, porque el gobierno quiere una cosa, la oposición quiere otra con China. Cuando estaba el gobierno anterior tenía una agenda pro-norteamericana, anti-China, hasta que se dio cuenta que el único que le financiaba eran los chinos. Entonces, creo que debemos tener claro qué es lo que queremos nosotros hacer con China, tener una agenda de mínima, sí, básica. necesitamos un poquito de pragmatismo también nosotros y seguir esa teoría de la dependencia que surgió de aquí, pero que lo aplicaron los chinos, ¿no es cierto? Sí, sí, para mí hay una discusión hacia acá adentro que hay que darse primero, que luego tenemos que tener un consenso de mínima, que nadie viene a ponerte una agencia de observación espacial ahí en Neuquén, con carácter ofensivo, porque vos la tenés con la Unión Europea de hace 35 años, a unos kilómetros de ahí en Malargüe, y nunca dijiste nada, digo. Y esto ya la teníamos. Pero además la de Neuquén tiene transferencia de tecnología y nos Sí, dejan sí, mira, usarla. las agresiones que tiene para mí no tienen ningún sentido, la verdad que no gastemos pólvora en chimango, porque no estoy acá para contestar sandeces de tus colegas, porque en realidad yo le pego a tus colegas, pero vos le tenés que pegar a los míos, porque mi profesión no se salva. Yo no sé si entre los economistas y los periodistas, no sé quién es, dónde hay más sicarios, va a hablar bien y pronto, ¿dónde hay más sicarios? Sí. ¿Quién está más a servicio de la chequera? Exactamente. Entonces, como los que estamos viviendo, los que vivimos de la academia, tratamos todavía de mantener algunos estandartes, los pendones en el aire para poder tratar de... Yo no sé si es bueno, malo, no pongo adjetivo. Yo objetivamente te digo con quién tenés ventaja y con quién tenés desventaja, y qué Claro. podés hacer para aprovechar la ventaja que te da la relación con China. Es una oportunidad histórica, es extraordinaria, y para mí, yo soy muy optimista si las cosas se hacen bien. Para mí hay que traer los capitales chinos a la Argentina para producir, para vender desde Argentina con más valor agregado hacia el resto del mundo y especialmente hacia China. Porque si vos vendés con capitales chinos de acá, luego China tiene un costo mayor en atacarte, jorobarte, en evitar que vos le vendas, porque son capitales chinos que están acá vendiendo allá. Hay muchas posibilidades que deben explorarse y que no entiendo por qué no se hace en forma más profunda o con mucho más criterio, ¿no? Gustavo Girado, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido clarísimo como siempre. Sos un amigo y es un orgullo tenerte en Argentina, porque sos uno de los sinólogos más respetados. Gracias, No, gracias. gracias a vos, Mariano. Saludos a la audiencia. Te mando un gran abrazo y espero verte pronto. Un abrazo.